Qué lindo es mi Cristo. Isaías 40, 27 dice: oh Jacob, oh Yamir, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, oh Yamir, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es tan sorprendente porque ayer, cuando yo empecé a hablar sobre las naciones y sobre lo que eso significaba en mi vida, se me empezó a cerrar la garganta y yo no podía hablar. Y yo sentía que se me estaba apretando. Y hoy en la mañana amanecí con un dolor de garganta. Entonces ahí donde yo a lo mejor busqué el pretexto, bueno, ya no voy a hablar. Y Dios me dice: no, te acabo de enseñar algo. ¿Cómo vas a decir que ahora no vas a ir? Y me dio un jalón de orejas y me dijo: yo soy el que te da la fuerza. Te sientes cansado, te voy a dar nuevas fuerzas. Y volarás alto como con alas de águila. Una vez más vuelvo a confirmar que Dios es tan hermoso, tan perfecto. Llevo días que volví a abrir una Biblia. Y cada vez que la abro y la leo, Dios me muestra y me confirma: hijo, yo te elegí no por ser el más estudiado, no por ser el más grande. Te elegí porque te amo. Toda esta semana me la he pasado llorando. Como en un principio les dije, hay personas que me han visto llorar de aflicción, que me han visto llorar por pruebas. Y hoy puedo decir que estas lágrimas empiezan a limpiarme, empiezan a limpiar mi espíritu. Y hoy puedo entender, hace rato hablábamos, que nosotros somos como piedras y tenemos que ser pulidas para ser cristalinas, para ser transparentes. Y una vez más el Señor me vuelve a confirmar: yo te estoy puliendo. Porque todas tus pruebas, todas tus aflicciones es para que yo me glorifique en ti, para que yo reconstruya tu tabernáculo, para que tú puedas llevar lo que yo te encomiendo a la gente. El Señor es tan hermoso, de verdad, que no puedo entender por qué en algún momento yo dudé. Yo me preguntaba por qué el Señor me permitió pasar por pruebas, por un desierto. Yo nunca pensé estar parado frente a unas personas y hablarles de la palabra. Yo soy nervioso, me da nervio, me da pena, tartamudeo. Pero Dios no avergüenza a sus hijos. Ayer un amigo me comentó: oye, ya no me avisaste para que yo viera que ibas a salir. Y le mandé el link de la predicación y me contesta: oh, qué bonito, ¿quién te lo escribió?
En ese momento yo le dije, es el mejor de los escritores. Y me responde, eres pecador, jaja. Y le dije, sí, pero tenemos la oportunidad todos de arrepentirnos. Amén. De verdad, yo sé que lo que Dios nos encomienda no es nada fácil. Llevar la palabra de Dios a las otras personas que están fuera, porque la realidad está pasando la puerta, donde en realidad la gente ahí, habrá gente que a lo mejor te escuche, habrá gente que a lo mejor te insulte, y es ahí donde nosotros como cristianos debemos de demostrar esa luz que somos, la luz de Cristo, la luz que Dios nos ha dado. Hermano Carlos, ¿qué piensas de el llamado? El llamado, dice su palabra de Dios que muchos van a ser llamados, pero muy pocos van a ser escogidos. Y comparto contigo el hecho de que yo también quiero ser escogido. Creo que Dios nos saca de las tinieblas para ahora vivir en la luz, en su luz. Y creo por fe que es el Señor el único que nos cambia a todos nosotros, cuando realmente cedemos nuestra voluntad al Señor. Y también hay algo que me ha enseñado mucho esta semana, que me ha enseñado de que si realmente eres un escogido, vas a empezar a escuchar su voz y a escuchar los consejos que el mismo Dios te da en la Biblia. Y dentro de todos esos consejos, yo platicaba con unos hermanos de aquí de la congregación que me llamó mucho la atención desde el sábado pasado la historia de Zaqueo. Yo lo había visto en una caricatura y me llamó mucho la atención conocer a Zaqueo. Y estudiando un poco la historia de Zaqueo, a mí el Señor me llama a que yo no sea como esa gente que está en una muralla, que ahora como creyente en Cristo, como cristiano, y estábamos viendo en la mañana precisamente el significado real de ser cristiano, ¿no? Ser una persona transparente, ser una persona digna de ser llamado cristiano, que el fundamento estamos nosotros creciendo sobre una roca. Entonces me llamó esa la atención y Dios también me jaló las orejas muy fuerte y me dice, yo sé cómo eras antes de conocerme, yo sé cómo te saqué del mundo, de Egipto, ¿no? Y ahora te voy a enseñar para que vayas corrigiendo paso a paso los posibles errores o los errores que te pueden jalar nuevamente. Y en ese tiempo, ahora nosotros podemos estar en esa muralla, reconociendo al Señor, alabando al Señor, diciendo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al mismo tiempo, también podremos ser una piedra de tropiezo para la gente que quiere y anhela conocer a Dios, ¿sí? Porque dice que aquí había una muchedumbre, había una muralla de personas que a Zaqueo no se le permitía ver al Señor, ¿no? Por testimonio de Mateo. Zaqueo cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús lo llama a Zaqueo, sale de entre la multitud para hacer porque es un llamado que el Señor le hace a Zaqueo, ¿no? Y le dice nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo, yo te vine a buscar a ti, ¿sí? Pero hay gente creyente que murmura y se enoja por las condiciones tal vez que conocen cómo era Zaqueo antes, ¿no? Y creo que ese es un llamado muy importante para nosotros, los creyentes en Cristo, que no debemos de comportarnos de esa manera, ¿no? También es un llamado que nos hace el Señor precisamente para no ser una piedra de tropiezo,
y que nuestra piedra y lo que nosotros hagamos de hoy en adelante sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla de humildad, entonces tenemos que ser humildes. Todo lo contrario, si vemos a una persona que se quiera acercar a Cristo, tenemos que jalarlo para que venga al Señor. Yo hace un rato le comentaba también a mi hermana que tengo una hermana sangre y yo le platicaba, mira, ven, vamos a conocer a Cristo. Me gustaría presentarte realmente al que tú piensas y que tú adoras nada más en una imagen, en una pared, crucificado. Le digo, eso no es bonito. Le digo, me gustaría que conocieras al Señor, de verdad. Y ella, ¿sabes cómo me contestó? Dice, ¿para qué ser cristiano? Mi jefe es cristiano y se porta de una manera déspota, se comporta de una manera con nosotros los empleados de una forma incluso a veces agresiva, no nos deja salir a tiempo, nos paga cuando él quiere. Dice, ¿eso es ser cristiano? Yo no quiero ser cristiano. Entonces imagínate, por sus frutos los estamos conociendo. Le digo, no generalices, no todos somos así. Los que realmente queremos estar en ese camino, se sufre. Dice la palabra que vas a sufrir, ¿sí? Pero no generalices en todo. No todas las personas son que dicen ser cristianos. Y por eso repito esto, digo, ahora que entendemos realmente el significado de ser un cristiano, es una gran responsabilidad. Y en esta porción que te tocó compartir a nosotros, creo que también ese es un llamado de atención ahora a los que estamos en Cristo, ¿sí? Realmente ser cristianos, no nada más de boca, sino también por obras, ¿no? Lo que nosotros hacemos también es demostrarlo a las demás personas, ¿sí? Exactamente así como lo comentabas. Por experiencia personal, yo igual en algún momento decía, ¿para qué me vuelvo cristiano? Y hasta son peores que yo. Y aquí la Biblia lo dice, que por sus frutos los conoceréis. No simplemente decir, yo creo que hay Dios. Y la Biblia lo dice, los demonios lo saben y hasta tiemblan. Entonces, ahora que Dios me muestra esta otra parte donde ya me dijo lo que tengo que hacer, me ha mostrado cómo yo debo de guiar mi vida, me dice que por mis frutos la gente va a venir a Él. Pero si yo me quedo solo en el que, bueno, ya conozco, ya Dios me habló, a mi currículum le puedo decir, bueno, ya conozco la vida de Moisés, pero ¿eso qué me lleva? Si yo no voy a compartir la palabra con mis acciones y que mis mismas acciones hagan que la gente inconversa, la gente que está afuera, la gente que ya no cree en una religión, porque ya antes era de que yo soy católico, yo soy testigo, o yo soy tal cosa. Ahorita la gente ya no cree ni en Dios y le echan la culpa de que si existiera un Dios, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué la gente...? Entonces es ahí donde entra la parte difícil, la parte en la que nosotros nos toca llevar esa palabra y, como tú lo decías, no ser piedra de tropiezo. Porque qué feo, de verdad feo, que después de ser llamados vengas a ser una piedra de tropiezo para a lo mejor alguien que necesitaba de Cristo. A mí hay algo que a mí me llega al corazón y yo le decía al Señor, Señor, si tú me has llamado, yo no quiero que solo quede en ese llamado. Como tú lo decías, yo quiero ser escogido. No quiero ser un puente hacia la salvación de otras personas. Porque
volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que es cristiana, ¿no? Y se dice ser cristiana. Y a lo mejor te podrá dar una palabra de aliento. A lo mejor era de Dios que esa persona llevara esa palabra y esa palabra haya llegado al corazón de la persona y haga que esa persona se convierta y haga que esa persona se levante y tú hayas sido solamente un puente. Qué feo, yo no quiero ser un puente. Yo quiero llevar almas a Cristo, pero que también me diga Cristo, bienvenido, que me diga Dios, entra. Buen Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermana Liliana. Yo te estoy escuchando y lo primero que hablaste fue de las piedras y que como Dios te ha llamado y te ha pulido como una piedra. También entre hermanos nos vamos puliendo. Lo que Él ha testificado toda esta semana también es para mí y me pule junto con Él. He aprendido que el Evangelio no es salvación para todos, así nada más. Es salvación para los que creen y viven conforme a sus demandas. Y los que no lo hacen están en una condenación y una condenación eterna, como nos habla la parábola de la porción que te corresponde, que estudiamos esta semana, de los labradores. De los malos, de los labradores malvados. Hay una parábola igual que habla de la resurrección de los muertos. Yo cuando leía esa porción no lograba entender por qué en ese momento los saduceos le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta que a lo mejor pensaron que Jesús no iba a poder responder, una pregunta imposible. Los saduceos creían que una vez que nosotros morimos, ahí quedaba. Yo le tenía mucho miedo a la muerte. Yo tenía mucho miedo de salir un día y no regresar. Porque a lo mejor en mi interior yo sabía que si yo moría, yo ya no iba a tener otra oportunidad. Pero la palabra dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ahora sé que esta carne que es corruptible, esta carne que es pecadora, se tiene que desintegrar, se tiene que morir para que podamos resucitar a vida eterna. Porque también Dios, cuando venga el juicio, nos va a resucitar a todos. Unos para vida eterna y otros para muerte. Para condenación eterna. Y muerte eterna. Y ya no va a haber una segunda oportunidad. Ya es ahí donde se acaba. Entonces, yo le he pedido al Señor, Señor, ya me trajiste aquí, ya me has enseñado. Yo quiero ir a donde tú me lleves. Yo quiero compartir tu palabra. Y ese miedo a la muerte carnal ya no es como algo que tenga muy pendiente. Porque sé que si en este momento Dios me dice, pues hasta aquí llegó tu vida terrenal, quiero morir confiado de que cuando Dios me vuelva a hablar, sea para vida eterna. Como mencionaba hace rato el hermano Carlos, Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Ayer vino mi mamá, estuvo presente, y yo le agradecía a Dios porque mi madre
nunca perdió la fe. Incluso ayer me lo dijo, yo oraba, porque muchas veces yo debatía temas con mi mamá y yo le hablaba de que pues no existe, no creo que seamos los únicos seres, qué tan especiales somos para ser los únicos seres vivos en la Tierra, ¿no? En el universo. Y debatíamos y debatíamos y debatíamos. Yo le decía, es que no, madre, es que... Y ver a mi madre ayer ahí sentada escuchando lo que salía de mi boca, lo que Dios me ponía. Al final de la parashat yo le di gracias al Señor. Porque tengo una hija pequeña. Y yo le he pedido al Señor ser un ejemplo vivo para ella. Yo quiero instruir a mi hija en sus caminos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no primero me dejo guiar por el Señor? El Señor me pasó por muchísimas pruebas este mes. E incluso hasta estudiando la parashat, tenía que resolver otras situaciones. Y yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Dejo mis cargas a un lado. Y el Señor resolvió todo, absolutamente todo. Y tengo testigos que el Señor acomodó todo de una manera tan increíble. Y solo tuve que ceder mi voluntad, mi fe. Yo en algún momento, si Dios me lo permite, compartiré mi testimonio. Durante mi adolescencia, mi juventud, yo me aparté totalmente de los caminos del Señor. Un mes después de cumplir los 30 años, me habla el Señor nuevamente. Me dio la oportunidad a lo mejor de pasar esas pruebas como joven. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, a lo mejor tú me quieres hablar para que yo comparta. Hablando con Jenny también, una compañera, mi jefa, hace como, no recuerdo, pero ya tiene mucho tiempo, yo le preguntaba, yo le decía, hay algo en mi corazón, no sé qué es, pero siento que Dios tiene preparado algo. En ese momento me dice Jenny, a lo mejor vas a ser evangelista o predicador. Y hace rato yo le hablaba, le preguntaba al Señor, porque Moisés me recordó mucho. De hecho, mi parashat me llevó a hacer una línea de tiempo en la que comparaba mi vida con la de Moisés. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Porque yo, hay mucha gente que es más estudiada, hay mucha gente que sabe más. ¿Por qué a mí? Yo tengo miedo. Mi carne aún tiene miedo. Y como cuando Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy y yo te acompañaré. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El más grande, el más fuerte, no hay nadie tan grande como Él.
Dice la palabra que la mies es mucha y obreros pocos. Yo quiero ser de esos obreros que vayan por la mies. Amén. Amén. Pero también sé que necesito de mis hermanos para poder pulirnos. Hace una semana, cuando fue la vigilia, yo recuerdo muy bien que ese día iba a estudiar y me metí a bañar. Dije, me voy a bañar para ponerme a estudiar, ¿no? Pero en ese momento yo sentí en mi corazón venir. No le puse ni un pero. Me terminé de bañar, me vestí y llegué a la vigilia. En ese momento dije, bueno, ¿qué hago aquí? ¿En qué momento llegué? Ya estando aquí le digo al Señor, bueno, Señor, ya me trajiste, ahora muéstrame qué es lo que tienes preparado para mí. El sentir esa unidad entre hermanos me hizo sentir una paz en mi corazón. Amén. Como iglesia, el apoyarnos mutuamente, porque muchas veces vamos a ser tentados, muchas veces vamos a tropezar, y a nosotros como iglesia nos toca ayudar a nuestro hermano a levantarse, no viéndolo en el piso, ponerle el pie encima. Entonces, ese día de la vigilia yo no vi cuánto tiempo pasó. Yo no me fijé de la hora. Cuando me di cuenta ya eran como las 2:30 de la mañana y todos seguíamos despiertos. Y el Señor ese día movió tantas cosas en mi corazón y me dijo, esto te quería mostrar. Esa unidad, ese amor. Ese amor que yo pongo en los corazones de la gente. Pues ese amor que acabas de ver, llévalo a la gente que lo necesita. Llévalo a la gente que está allá afuera. A la gente que ha sufrido. A la gente que necesita oír mi palabra. A esa gente que a lo mejor ha sido juzgada, ha sido lastimada. Y lo último que quieren a lo mejor es saber de mí. Pero ve, y con ese amor que te acabo de mostrar, que yo pongo en el corazón de la gente, de los que me buscan, ve y llévalo. Ese día yo platicaba con Saudi y le decía que el Señor me había mostrado y me había resuelto tantas dudas que a lo mejor por mucho tiempo yo le pedía al Señor, yo quiero saber, y que en algún momento gente me decía, es que mira, la respuesta es esta, pero yo me quedaba con la duda. No, pero es que mira, si lees aquí, y yo seguía con la duda. Hasta que en cuestión de días, el Señor me resolvió muchas cosas. Y aún así le digo, Señor, pero apenas van una semana, 15 días. O sea, en poco tiempo, ¿qué voy a hacer? Y siento el corazón de ir, esforzarme y echarle ganas. Porque a veces le digo al Señor, Señor, yo no he escudriñado tanto tu palabra. Lo poco que me has enseñado es lo que he compartido. Ayer les agradecí por haberme dado la oportunidad de compartir la palabra que Dios me había dado. Amén. Yo le preguntaba a mis compañeros cómo habían visto. Porque yo estando aquí me ponía nervioso, sentía que ni sabía lo que estaba diciendo. Ayer me puse a ver la transmisión y dije, ese no soy yo. Yo me quedé atónito, dije, ¿en qué momento? Yo nunca me he parado a hablar delante de mucha gente, incluso en la universidad, para pasar a dar exponer. Yo no podía, me trababa.
Pero el Señor me muestra todos los días su amor. Ayer estaba yo ya cansado físicamente y me acosté y dije, hoy no voy a orar. Total, no creo que pase nada. Y empezó a fluir un remordimiento en mi corazón y me decía, ya terminó lo que te tocaba, ahora vas a volver. Ahora vas a regresar a lo que dijiste que no ibas a hacer. Que no, Señor. Me levanté de la cama y no, Señor, no voy a volver, porque yo lo dije, no quiero volver. Si me acabas de sacar de la muerte y me estás mostrando la vida eterna, ¿cómo yo voy a regresar? En ese momento me puse a orar y le pedí perdón al Señor. Entonces muchas veces eso es lo que nos pasa cuando nosotros cedemos nuestra voluntad al Señor. El remordimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. A veces dejamos que ese fuego o ese remordimiento se apague. Yo no quiero que eso se apague porque ha estado moviendo cosas en mi familia también. Como ayer les comentaba, cuando yo me alejé, se alejó totalmente mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana. Y esta semana que estuve yo compartiéndoles parte de lo que yo había aprendido, empezó a fluir otra vez ese sentir en mi papá, porque mi mamá ya está empezando otra vez, pero mi papá era de que no, todavía. Y ese día que yo empecé a hablar y le empecé a exponer lo que yo había aprendido, él se quedó callado y me escuchó. Y yo pude observar que su semblante había cambiado. Había entrado algo en su corazón. Amén. Esa noche yo subí a mi cuarto y le agradecí a Dios. Porque Dios tiene trazado un plan y un tiempo. Ese tiempo ha llegado para mí y para mi familia. Entonces eso me alegra, me da un gozo que es inexplicable. Y después de pasar como ese tiempo de sufrimiento, esa angustia, y ahora estar aquí y hablar, contarles lo que he vivido estos últimos días. Hay palabras que uno no puede expresar. Por eso, como dije en un principio, qué grande, qué hermoso es mi Cristo. Y qué hermoso que Él haya dado su vida en un madero, que Él haya derramado su sangre en un madero para poder nosotros tener acceso y poder pedir perdón. Te miro y veo cómo el Señor nos muestra a través de esta porción hecha realidad en ti. Te miro y pienso en Santiago 2, que habla de la fe y de las obras. Estabas hablando acerca de que tú querías ser un obrero, que todos los que estamos aquí queremos ser obreros. Y siguiendo la forma de enseñanza que tuviste esta semana, en donde ponías tu nombre en la palabra, porque la palabra siempre nos está hablando a nosotros. Y entonces yo diría, Yamir, la fe sin obras está muerta. Y el Señor te dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tú dijiste, fui llamado, tuve fe, había muchas cosas por resolver allá afuera, pero yo estuve aquí, predicando la palabra, que es a lo que todos estamos llamados. Amén. Y me glorío, mi fe crece y crece de ver cómo el Señor se mueve a través de nosotros, de todos nosotros y de esta iglesia. El Señor es grande porque ha empezado a mover los corazones de los que estamos aquí en el canal trabajando. Y una de las cosas que empezamos a sentir en el departamento de marketing, noticias, llegábamos y por algún comentario de la Parashat se hacía un círculo y hablábamos de lo que el Señor en ese momento nos había puesto en nuestros corazones. Y el Señor esta semana y la semana pasada empezó a mover muchas cosas. Y hablábamos justamente de eso, de que ahorita si el Señor está moviendo nuestros corazones, no podemos caer. Entonces, tú me ayudas, yo te ayudo, yo te levanto. Ese es el amor y la unidad que Cristo nos pone. Entonces empezamos esta semana, subimos, oramos y empezamos a leer la Parashat, por ejemplo, la que viene de esta semana. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a leerla para estar en ese mismo sentir con la persona que va a subir. Amén. Y cómo el Señor mueve y empieza a acomodar pieza por pieza. Porque también como en algún momento nos volteábamos y era relajo y ahora el Señor puso en los corazones de cada uno. Y es increíble. Yo le daba las gracias al Señor por haberme permitido entrar a un lugar en donde aparte de trabajar, yo busco al Señor. Me acuerdo que cuando yo, antes de entrar aquí a Veracidad, yo venía con un problema emocional muy fuerte. Yo venía incluso casi pidiendo auxilio. Y como tú comentaste hace un rato, hay personas que se dicen ser cristianas y son como piedra de tropiezo. Y a mí me estaba pasando justamente eso. Con las personas que yo me rodeaba o estaba rodeado eran cristianos que no actuaban de esa manera. Entonces yo estaba en ese momento pasando por una crisis emocional muy fuerte y no me ayudaba a estar con esas personas, sino al contrario, yo ya quería salirme. Y me acuerdo que sale la vacante para entrar y Sara, yo la conozco a ella desde que éramos bebés. Y yo le empecé a decir, Sara, échame la mano, ayúdame a entrar. A lo mejor no era tanto por el trabajo, sino porque era que yo necesitaba nuevamente llegar a los pies de Cristo. Amén. Cuando yo llego a Veracidad Channel empieza a mover muchas cosas en mi corazón nuevamente y empiezan a surgir nuevas dudas y empieza a surgir nuevas cosas. Pero cuando porque incluso tardó casi un mes en que me dieran respuesta si podía o no podía entrar. Entonces cuando me dijeron que sí había yo quedado y empiezo a trabajar aquí, fue un cambio de 180 grados,
Cuando yo entro y empiezo a convivir con las personas, yo me sentía acogido en este lugar. Recuerdo que mi mamá me dijo que si Dios me había traído por algo, si Dios quería que yo estuviera aquí. Y hoy el Señor me vuelve a confirmar. Por algo llegué. Y si a lo mejor yo no hubiera llegado aquí al canal, yo no sé dónde estuviera. Y se lo he dicho a muchas personas, a Sara, yo a lo mejor, yo buscaba ya salir. Y el Señor me confirma que hay algo en mi vida. Todos los días le pregunto qué es lo que tengo que hacer. Ahora que ya me enseñaste, Señor, ¿qué es lo que sigue? Como mencionaba hace rato, la mies es mucha. Hay mucha gente que ya afuera. Y el Señor ha puesto en mi corazón. Y no quiero que sea solo un sentimiento. Por eso le pido, Señor, confírmame si eso es lo que quieres. Que yo lleve la palabra. Pero enséñame y ayúdame. Y ayúdame a escudriñar y a entender muchas cosas más que todavía tú me quieres enseñar. En Isaías 46:8 dice, grita, habla. No dice quédate calladito o susurra, dice grita. Para que la gente oiga, para que los demonios tiemblen y huyan. Fíjate que también creo que vivimos procesos similares y en esta porción nos lleva a estudiar Mateo 21:33. Si nos pueden acompañar, por favor, en sus Biblias. Y es una parábola que el Señor aquí nos enseña, que el título es Los labradores malvados. Y nos dice la palabra del Señor en el 33, dice, oíd otra palabra. Siempre el Señor nos manda a oír, a escuchar. Los mandamientos del Señor inician, escucha Israel. Bienaventurados los que oyen esta palabra, en la profecía que lleva su palabra, ¿no? Y acá el Señor nos dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Si nos vamos a Isaías 5, del 1 al 2, Isaías 5, del 1 al 2 nos explica el tipo de fruto que tenían esas personas. El Señor esperaba un fruto dulce, y fue todo lo contrario. Esa viña dio un fruto amargo. En la traducción está como un fruto silvestre. En el 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Esos siervos en el Antiguo Testamento son los profetas de Dios que había enviado precisamente a recoger esos frutos. Y los labradores eran los judíos, los políticos, los religiosos, que no estaban dando buen fruto. Mas los labradores, tomados los siervos, a unos los golpearon, a otros los maltrataron y otros apedrearon. Y envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, Dios envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ¿este es el heredero? Venid y matémosle y apoderemos de su herencia. Y
y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando vengas, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? El Señor, ¿qué hará con las personas que no dieron un fruto agradable para el Señor? ¿Qué hará? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y Apocalipsis 9 nos da una respuesta precisamente de esa pregunta, de lo que hará de aquellos labradores. Hermana, si nos puedes acompañar. Por supuesto. Solo quiero confirmar lo que hablas de la viña y reforzarlo con Juan 15:1, en donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Amén. Vamos a Apocalipsis 9. Nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra, y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. En Isaías nos habla de la viña y también nos habla del lagar, que edificó una torre y cavó un lagar, como un pozo profundo. Dice el 2: y abrió el pozo del abismo profundo y subió humo del pozo semejante al humo de un horno encendido, y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo surgieron langostas hacia la tierra, y les fue otorgado poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Vayamos observando todas las cosas que van sucediendo aquí. Nos habla de langostas, nos habla de escorpiones, nos habla del pozo. Pero se le dijo que no hiciera daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en la frente. Y así le fue permitido que les diera muerte, y así les fue permitido que no les diera muerte, sino que los atormentaran durante 5 meses. Su tormento era semejante al tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscaron la muerte, pero no la encontraron. Anhelaron intensamente morir, pero la muerte huía de ellos. Nada distinto a lo que está pasando ahora en nuestros días. La apariencia de las langostas era semejante a la apariencia de los caballos equipados para la batalla. Tenían sobre sus cabezas como coronas que parecían de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Tenían cabello como cabello de las mujeres, y sus dientes eran como los de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era semejante al ruido de muchos carros tirados por caballos que corren a la batalla. Tenían colas y aguijones, semejantes a los escorpiones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían sobre sí a un rey, al ángel del abismo profundo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego lleva por nombre Apolión. El primer ay ha pasado. He aquí, todavía vienen 2 ay después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que dieran muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo era de 200 millones. Yo escuché su número. Después vi en visión a los caballos y a sus jinetes, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre.
Las cabezas de los caballos eran semejantes a las cabezas de leones y de sus hocicos salía fuego de humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de sus hocicos. Porque el poder de los caballos estaba en su hocico y en sus colas, por cuanto sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas con los cuales hacían daño. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a espíritus malignos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver ni oír. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Bueno, Aún con todo eso no se arrepintieron. y describe Apocalipsis qué tipo de, o cuáles son estas personas, ¿no? Al final. Y regresamos a Mateo 21 y nos dice, Mientras lo buscas, estaba yo pensando cuando hablaba de los escorpiones. ¿Alguna vez a alguien le ha picado un escorpión, un alacrán? A mí sí. Me picó en la rodilla una vez en la ciudad de Cuernavaca. El veneno empezó a subir por mi pierna hasta que llegó a mi garganta. Fue cuando ya me espanté demasiado y tuvimos que ir al doctor para que me pusieran el antídoto. No podía respirar. Empezó a adormecerse todo mi cuerpo hasta que llegó a adormecerse la lengua. Y la lengua ya no la podía yo controlar, estaba dormida y sentía como si se me fuera para atrás la lengua y sentía que me ahogaba. Lo digo porque estoy tratando de imaginar cómo va a ser este tormento. Por 5 meses. por 5. Hay un tiempo de tormento. Y aún así, habrá personas que viviendo todo eso no se van a arrepentir. Por incrédulos. No van a buscar a nuestro Señor. Así es. Y dice el 41 de Mateo 21, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora entiendo que por la desobediencia del pueblo de Israel, ahora nosotros entramos a su reino. Siempre y cuando nosotros estemos sobre esas rocas, nuestra casa, nuestra iglesia esté edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque el llamado aquí también es para la iglesia. Dice el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quienes cayere, le desmenuzará. Amén. Nosotros somos esas piedras y el Señor va a caer para destruirnos, pero ahora formarnos nuevamente a su imagen y semejanza, que desde un principio el malo hizo de las suyas, ¿sí?, para robarnos eso, robarnos esa comunión que teníamos con Dios, que éramos hechos a imagen y semejanza. Amén. Somos ese barro también, y nuestro Señor es el alfarero, que nos va, siempre y cuando nosotros nos entreguemos a Él. Digamos, Señor, heme aquí y fórmame de nuevo a tu carácter, a ese carácter que Cristo nos llama que seamos como Él, que seamos imitadores.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano también al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. ¿Cuántos queremos ser molidos por el Señor, quebrantados, triturados, para que el Señor de esa carne hecha pedazos forme un ser nuevo? de las cenizas. A ver, levanten las manos. ¿Cuántos quieren ser triturados por el Señor? Gloria a Dios. Amén. Para que muera el hombre viejo. Es necesario. Y el Señor en este momento me está triturando hasta la garganta. Para que cuando salga nuevamente esa voz, sea esa voz que va a llevar su palabra, esa voz que va a llevar esa palabra que le llegue a los corazones de la gente. Amén. Que esa palabra que entre y que penetre hasta lo más profundo, no salga vacía. Hermana Liliana. La porción de esta semana también nos hablaba de las naciones. Y cuando te estaba escuchando, decías que tenías miedo. Había un eteo ahí. Dice que cuando estamos para tomar posesión, dice en Deuteronomio, para tomar posesión de la tierra, hay que echar fuera todas esas naciones. Y que no hagas alianza con ellas, ni tengas compasión, porque te pueden destruir. Hay naciones que tenemos que aprender a discernir y saber que están o que pueden estar dentro de nosotros, pero también dentro de la iglesia puede haber otras personas que tienen esos comportamientos como esas naciones, y también tenemos que ser firmes, pero solamente podemos ser firmes si estamos sobre la roca. Amén. Si estamos en la piedra, si estamos de acuerdo a la palabra, la conocemos, la creemos, la vivimos y la seguimos. Entonces, tú, a través de tu testimonio, que ha sido durante toda esta semana, nos has, o cuando menos a mí, me ha quedado muy claro, o me ha dado muchos ejemplos de cómo esta palabra, la palabra, cómo es estar luchando contra las naciones, cómo es estar en la fe, cómo es estar en las obras, cómo es elegir seguir el camino de Cristo, porque somos conscientes y sabemos que si no es así, estamos sirviendo a otro Señor y estamos condenándonos nosotros mismos. Precisamente ayer estaba yo hablando sobre las naciones. Exactamente ahí fue donde se me empezó a cerrar la garganta y no podía yo seguir, y sentía que la garganta se me apretaba, porque ahí en esa misma en ese capítulo dice la palabra: lo vas a destruir todas las naciones, hacerlos polvo, y no por partes, todo. Y una vez más el Señor nos vuelve a confirmar, ¿sí?, ahí, de que tenemos que ser deshechos, tenemos que ser molidos, así como Jesús fue destrozado. Yo no me imagino el dolor que Jesús sintió en ese momento. Su piel desgarrada. Y para volver a comprarnos. Y es fuerte, ¿no? Y el Señor nos habla
nosotros debemos escuchar y estar atentos a lo que el Señor nos dice. Yo, estando ahí sentado, muchas veces yo no entendía y veía a la gente que pasaba y yo no entendía cómo es que relacionaban, y ahora puedo entender. El Señor te quita la venda de los ojos. Y me quedo sorprendido porque de una a otra porción te lleva a otra y confirman otra. Cosa que le había pedido al Señor entender. Y tan rápido, ¿no? Sí, así es el Señor. El Señor ha entendido también que sus tiempos son perfectos. Únicamente hay que ceder en nuestra voluntad y que no nos dé miedo, porque también Apocalipsis habla acerca de las personas que tuvieron miedo, ¿no? Y que también van a vivir ese tipo de tormentos, que no va a haber compasión. Entonces no hay que tener miedo para hablar de la palabra de Dios. Si somos una nueva criatura en Cristo, creo que el vivir, no recuerdo muy bien, la puedo parafrasear, y no había entendido tampoco esa parte. ¿Cómo es eso? ¿No? Pero ahora ya lo entiendo. Y vos, por medio de su Espíritu Santo, nos da esa sabiduría para entender lo que Él quiere que nosotros entendamos de su palabra, ¿no? Hay algunos que nos llega rápido, hay otros que, por ejemplo, a mí que me ha llevado poco a poquito, ¿sí? Pero como compartíamos con Isabel la semana pasada, qué bello es esto. Luego sí, luego no me había dado cuenta, pero qué hermoso es esto. Sentir esta presencia es de lo mejor. Así es. No hay comparación de lo que sientes y ahora de lo que debes de hacer, ¿no? Ningún placer del mundo se compara. Nada se compara. Nada. Es un gozo, es una felicidad. Es... yo le decía a mi esposa, es que no hay forma de cómo decirte lo que uno siente, porque no es una emoción. No es una emoción de la carne que vas a un lugar, te hablan bonito y sales así. ¿No? Que ya eres todo y que eres mayor que todos. No. Ves a las personas por igual. Ves el amor hacia las personas. Porque ahora entiendes que hubo una persona que murió por ti para tener esa posibilidad de llegar a obtener ese galardón que hablábamos hace un rato, ¿sí? Y ese es el galardón que todos deberíamos de anhelar. Al menos yo anhelo, y lo anhelo, la verdad, que es una emoción muy, muy, muy bonita. Me gustaría compartírselo con todos ustedes. El hecho de no entrar en ese lugar y vivir una vida en obediencia. Lo anhelamos y nos esforzamos. Amén. Todos los días, con valentía. Así es. Para reflexionar lo que el Señor nos acaba de enseñar, los invito a que vayamos a Daniel 12, 1 y 2. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Y aquí el Señor nos pone dos caminos. O quieres la vida eterna o quieres la deshonra eterna.
y ya no hay más. No. La palabra es tan clara. Charlie, ¿algo que quieran? Es agradecerle al Señor que nos trae aquí, al Señor que nos da ese espíritu de poder, ese espíritu que mueve todo. Sí. No hay comparación de el Carlos que era antes al Carlos que es hoy ahora en Cristo. Ha sido un cambio muy grande en estos últimos años y todo se lo debo a Dios, a ese Dios vivo que está en nosotros. Amén. Todos somos llamados, pocos los escogidos. Queremos entrar en ese rebaño, vamos a esforzarnos y a saber lo que Dios quiere para nosotros. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Hermana Liliana. Esta porción repite varias veces en los versículos: hay un solo Dios, hay un principio y hay un fin. También nos dice esta porción: sube a un alto monte y grítales, consuela a tu pueblo, consuela al pueblo, da voces. No hay que tener miedo. Yo hoy no tengo miedo. Estoy esforzándome todos los días hasta que el Señor me permita estar aquí. Amén. Y estaré trabajando todos los días en su obra, porque no hay más que Él. Dios es todo. Amén. Vamos a elevar una oración y agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da todavía de escuchar su palabra. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad, Padre, de que tú nos enseñes tu palabra, Señor, de que llenes esos corazones de ese río, Señor, de ese río de tu espíritu, Padre. Agradezco, Señor, por la oportunidad que me diste. Gracias, Señor, por esa llamada de atención que me acabas de dar. Ahora te pido, Padre, que no me abandones. Hoy estoy ante tu presencia, Señor, en una rendición total a ti. No me abandones, Padre. Toma mi mano y guíame, Señor, porque sin ti no soy nada. Sin ti yo no puedo, Padre. Con mis propias fuerzas, Señor, yo me voy a caer. Pero si tú estás a mi lado, Señor, como dice tu palabra, nuevas fuerzas me darás. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Agradezco, Padre, infinitamente, y no me voy a cansar de agradecerte, porque has movido cosas, Señor. Mi corazón, Señor, que estaba seco, Padre, lo has rejuvenecido nuevamente, Señor. Porque, Señor, me sacaste del desierto, me sacaste de Egipto, Padre, del mundo, para mostrarme, Señor, que si yo me aferro, Señor, a tu palabra, a cumplir tus mandamientos, tendré la vida eterna, Señor. Yo quiero estar ante tu presencia, Padre. Yo quiero estar ante tu presencia, Señor, y decirte que lo logré, papá. De que a pesar de las pruebas, de las batallas, de las tentaciones, aquí estoy, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor,
a llevar tu palabra, a hablar, Señor, a la gente que necesita, Señor, a la gente que necesita de ti, a esa gente, Señor, que día a día pide, Señor, y clama por ayuda. La mies es mucha y obreros pocos hay, Señor. Yo quiero ser ese obrero, Señor. Yo quiero ser ese obrero que lleve tu palabra, Padre, y sé que no es fácil. Sé que, Señor, el llevar tu palabra, muchas veces, Señor, nos va a querer ganar la carne, la emoción. Pero que no seamos nosotros, Padre, sino que seas tú, Señor, quien haga llegar esa palabra, Señor, a esos corazones que necesitan tu presencia, Padre. Ya estamos, Señor, cerca de la recta final. Queremos, Señor, no solamente quedarnos en el llamado, sino ser los escogidos, Padre. Amén. Te amamos, Señor, y agradecemos que hayas enviado a tu Hijo, Señor, a morir en un madero para darnos la oportunidad, Señor, de ser perdonados, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.